Hasta que me da cuenta me he pegado varias hostias. Y aún así, muchas veces siento que no es suficiente, que no soy suficiente y que me estoy quedando atrás. Ayer, hablando con un compañero de trabajo, un programador junior también, estuvimos hablando y reflexionando sobre el síndrome del impostor en los juniors y el mundo laboral actualmente con la IA en 2026. ¿Qué es el síndrome del impostor? El síndrome del impostor es muchas veces lo que sentimos tanto juniors, middles como seniors. Es decir, sentir, por ejemplo, que sabes menos de lo que deberías, pensar que quizá no estás realmente preparado, atribuirte tus logros a suertes o circunstancias que lo has sacado sin tu propio mérito, tener miedo, por ejemplo, de que algún día se note que todavía no sabes algo, que eso es un poco tontería siendo junior, pero nos pasa bastante. En programación creo que es especialmente fácil sentirlo porque nunca va a existir un momento en el que tú puedes decir ya sé programación, ya que siempre va a aparecer una nueva tecnología, arquitectura, concepto, problema o lo que sea. Ser junior y sentir que deberías de saber más, ese es el problema que tenemos y siempre han tenido todos los juniors a lo largo de lo que ha sido la programación. Debería tener mejor lógica, pensarlo mejor, conocer más arquitecturas, saber más base de datos, entender mejor el testing, debería conocer Docker, etc. Hay conocimientos que puedes estudiar, pero hay otros que necesitan experiencia y el problema es que son la mayoría. La mayoría de todos estos que he dicho y muchos que me dejan por el camino necesitan experiencia, que ese es el problema. Que hoy en día tenemos un mundo laboral que requiere todo ya, en parte es normal, con la IA es completamente normal, pero la carrera de un programador, por mucho que tú tengas la inteligencia artificial, se basa en experiencia, prueba y error. Se basa en ello. Es decir, tú puedes estudiar lo que es un race condition, pero entender realmente por qué importa cambia cuando tú alguna vez tienes que resolver o solucionar una. Tú puedes estudiar una arquitectura, pero decidir cómo estructura un proyecto real es distinto. Es decir, parte de convertirse en mejor programador no consiste únicamente en estudiar más, consiste en acumular problemas reales. Y eso necesita bastante tiempo y ganas del programador. Es decir, necesita también interés. Uno de los grandes problemas que tenemos los juniors también es compararse con otros programadores. Y es que me pasa constantemente en el trabajo. Lo estoy mejorando, pero me pasa constantemente. ¿Por qué? Cometo el error de compararme con otros programadores en mi trabajo, por poner un ejemplo, que no conocemos sus circunstancias. Primero, seguramente lleven mucho más tiempo programando que nosotros, por tanto tienen mucho más experiencia, prueba y error aprendido. Pueden tener otros estudios, tú ya has estudiado un bootcamp, el otro habéis estudiado en FP, el otro la carrera o autodidacta, lo que sea. Puede ser también que empezó antes o ha dedicado muchas más horas a una tecnología en concreto que tú, y a lo mejor tú estás utilizando ahora la tecnología que nunca has usado. Al final y al cabo, cada programador, sobre todo, tiene un ritmo diferente de aprendizaje. Una persona puede entender arquitectura rápidamente y tardar muchísimo con base de datos. No existe una progresión idéntica directamente. Al final y al cabo, lo que ya he dicho, cada programador necesita su tiempo, ya sea para aprender, para mejorar, para repasar incluso conceptos, etc. Ahora, ¿cuál es el problema agravante de todo esto? La inteligencia artificial y el miedo actual de los programadores juniors en 2026, porque es normal. Lo veo normal y hasta a mí también me entra. Y la pregunta es, ¿qué ha cambiado en 2026? Bueno, pues lo que ha cambiado directamente ha sido que generas el código mucho más rápido. Las empresas, gracias a esto, yo las entiendo, intentan aumentar su productividad, pero como todo, tanto un extremo como otro siempre es malo. Hay mucho miedo a que haya menos oportunidades a los juniors porque lo está viendo. Quitando las empresas que realmente tienen claro lo que es una carrera de un programador, de un desarrollador, de un ingeniero. Sensación también de que tienes que demostrar más, porque al final y al cabo la IA lo que ha hecho también ha sido democratizar también un poco lo que es el acceso al código. Las herramientas que realizan tareas que antes hacía un programador, ahora también lo puede realizar todo la IA. Pongámoslo entre comillas.
Y también hay una presión por aprender inteligencia artificial, además de que tú siendo junior tienes que estar mejorando constantemente, aprendiendo lo que no sabes claramente porque eres junior, equivocándote, etc. Y además de todo eso, lo que hemos hablado, tienes que estar formándote en inteligencia artificial. Y ahora vemos que cada semana sale un nuevo término, que si Loop Engineering, Graph Engineering, etc. ¿Vale? ¿Cuál es el problema? El problema no es usar la inteligencia artificial, es delegar lo que todavía no entiendes. Para un junior, el problema no es usar la inteligencia artificial, por un ejemplo, hacer un refactor, ¿vale? Tienes que hacer un refactor, digamos, de un framework a otro, un refactor grande. En este caso, la inteligencia artificial te va a ayudar bastante y vas a entregarlo mucho antes que si lo hicieses a mano, eso está claro. Pero para un junior el problema que hay aquí es delegar absolutamente todo. Primero, no puedes delegar absolutamente todo, ¿por qué? Porque tú tienes que entender lo que estás haciendo. Primero, para corregir a la IA y tener en cuenta pues los cambios que ha hecho y lo que no ha hecho. Tú no puedes subir algo sin tener idea de lo que se ha hecho o se ha dejado de hacer. Segundo, un programador junior, directamente por la experiencia, necesita por lo menos un tiempo, aunque luego tenga que preguntar como se hacía antes. En vez de que preguntarse a la IA, se iba a Stack Overflow, a donde fuese. Tienes que estar 15 minutitos o algo así pensando realmente, por ejemplo, que esta arquitectura del refactor o este patrón, ¿cómo lo puedo hacer? Yo qué sé, de FastAPI a Django, por un ejemplo. Porque hay patrones que Django ya lo tienes implementados en X clases, ¿vale? Por ejemplo, las class basic views. Entonces, claro, ¿cuál es el tema? Tú tienes que tener en cuenta que no puedes quedarte única y exclusivamente con tengo que hacer esto, fíjate en este otro refactor que hizo un compañero. No puedes, directamente no puedes, primero porque no vas a aprender nada y segundo te vas a liar más. Porque al no aprender nada y no prestar suficientemente atención te vas a liar más, ¿vale? Al fin y al cabo, hay momentos en los que podría pedirle directamente el código y terminar antes, pero si voy bien de tiempo, muchas veces en el trabajo es lo que hago, si voy bien de tiempo a la hora de los plazos de entrega, prefiero intentarlo hacerlo yo, quitando código basura, lo intento hacer yo. ¿Por qué? Porque de esta manera estoy aprendiendo más. Aquí hay que separar dos cosas importantes, ¿vale? Dos cosas. Lo importante que es la lógica, estructuras, las decisiones, entender el problema, saber por qué funciona, incluso saber qué ocurre cuando falla el código, a lo que llega con repetición, lo que se podría hacer totalmente con IA, que son las sintaxis, los nombres de funciones, pequeña estructura, los boilerplate, etc. Eso la IA lo puede generar sin ningún problema. Es más, es que si no lo generas, ahora mismo estás perdiendo gran parte de la productividad que pide una empresa. Pero si copias una solución que no entiendes, el síndrome del impostor puede crecer todavía muchísimo más, pero muchísimo más, y más para un junior. ¿Por qué? Porque tú sabes internamente que esto funciona, pero no sabrías defenderlo. La cuestión es, si tú el día de mañana haces un refactor, haces cualquier cosa, te piden, oye, ¿cómo me defenderías esto? Porque has hecho esto, esto y esto. A ver, siendo junior muchas veces te van a entrar dudas, porque te van a entrar dudas de, he hecho esto y se podría a lo mejor haber hecho lo otro, pero explicar el por qué lo has hecho. Que te has equivocado, perfecto, pero saber el por qué lo has hecho. Uno de los agravantes del síndrome del impostor es el problema de querer mejorar demasiado rápido. Me ha pasado, al igual que le pasa a mucha gente. Actualmente, gracias a la IA, como he dicho antes, todo parece urgente, todo necesita de más de productividad, de más de rapidez, etc. Pero lo que no se puede hacer es querer aprender Python, Django, FastAPI, Docker, Cloud, inteligencia artificial. Vamos a poner ahora también, yo que sé, JavaScript, etc. siendo un junior. Porque tú lo que tienes que hacer es consolidar las bases. Hasta que me he dado cuenta me he pegado varias hostias, pero tú lo que tienes que hacer es consolidar las bases, enfocarte, por poner un ejemplo, en un lenguaje Python, pero consolidar las bases de la programación en Python. Luego ya cuando tú sientas que ya tienes las bases consolidadas, ya te moverás a Java, yo qué sé, TypeScript, lo que sea, me da igual. Pero la cuestión es consolidar pues, las arquitecturas, bases de datos, lógica, etc. Uno de los puntos
cardinales también de lo que es el síndrome del impostor es muchas veces cuando pensamos que no valgo para esto. Es que lo que es el mundo de la programación no es nada fácil, nada sencillo. Es decir, yo directamente cuando lo estaba estudiando antes de meterme en el mundo laboral, me acuerdo que cuando me metí de becario la primera vez, me explotó la cabeza. Porque yo pensaba que era pensar, ejecutar, probar. Y es que no es así. No es así. La programación, como he dicho antes, no tiene nada lineal. Absolutamente nada. Ese es el problema, que muchas veces pensamos que no valgo para esto, cuando no nos damos cuenta que la carrera de un programador, ingeniero, lo que queráis, es en vez de una carrera de sprint, una carrera de fondo, pero bastante a fondo. Hay una gran diferencia enorme entre pensar no puedo resolver este problema a todavía no sé cómo resolver este problema. Ese todavía a ti te va a decir que tienes un concepto que todavía no has aprendido, pero ya sabes algo anterior. Muchas veces yo, por ejemplo, cuando en el trabajo, por un ejemplo, sin poner proyectos personales, en el trabajo tengo que hacer... bueno, por ejemplo, hace nada yo no sabía lo que era el OpenAPI Generator. En mi vida lo había escuchado, que había un generador para las APIs de OpenAPI. Pues claro, me quedé loco. Pero lo que yo en ese momento pensé, dice, vale, o hay otra cosa que aprender. No, joder, otra cosa que no sé. Ahora, ¿qué cosas hago yo para intentar no tener este síndrome de impostor o reducirlo lo máximo posible? Compararme con mi versión anterior, no la de ayer, ni la de hace una semana, sino la de hace meses, incluso a lo mejor un año. Porque el mundo de la programación no es voy mejorando día a día, semana a semana, es decir, vas mejorando, pero no te comparas de que sientes un enorme salto de un día para otro. No, es mucho más. Construir proyectos personales. Ahora mismo, como sabéis, voy a lanzar dentro de unos meses una aplicación al mercado en Éxodo, que es una aplicación TPV. Construir proyectos reales realmente, a lo mejor no te enseña, por decirlo de una manera, sintaxis, pero sí, al ver tú los problemas, por ejemplo, el lanzamiento, el deploy, dónde desplegarlo, el Docker, yo de Docker no tenía ni puta idea, Cloud, también testing yo he mejorado bastante, es decir, lo he hecho con la IA, las cosas son el código basura, pero por ejemplo el testing me ha costado bastante. ¿Por qué? Porque tenía que hacer a lo mejor test de integración para probar absolutamente toda la aplicación de un extremo a otro, no sabía ni cómo hacerlo. Tercera cosa, aceptar que no puedo aprender todo a la vez, es decir, todo tiene su tiempo y su cabida. No puedo aprender todo a la vez, primero porque aún no soy un erudito y segundo, es la vida misma. Cuarto, intentar entender el código que utilizo, especialmente si viene de la inteligencia artificial. Al final y al cabo, las bases de un programador siempre vas a tirarte más tiempo teniendo un código que programándolo, y más ahora con la inteligencia artificial. Quinta cosa que utilizo, volver sobre los conceptos antiguos para comprobar que he avanzado. Yo, por ejemplo, esta mañana he estado repasando los patrones de diseño de el Observer, Strategy y Singleton. Mañana voy a poner a repasar seguramente otros. Primero, ¿por qué? Porque seguramente algo se me haya olvidado. Porque es como todo las matemáticas, como por ejemplo las matemáticas, si lo dejas algo se va olvidando poco a poco, aunque uses un poquito, pero bueno, para refrescar un poco la mente. Pero te das cuenta de decir, joder, ahora yo esto entiendo perfectamente cuando lo tengo que implementar. El otro día en el trabajo me pasó preguntando por qué aquí se hacía un singleton, que no tenía ni idea por qué lo hacían ahí. Pero luego pensándolo bien y cuando me lo han explicado digo, vale, tiene todo el sentido del mundo. Al final y al cabo, sobre los conceptos antiguos siempre. 6. Pedir ayuda y aceptar que no saber algo es normal. Es normal, eres junior. Si encima si acabas de entrar en el mundo laboral, no vas a saber absolutamente nada. Es decir, vas a saber, pero a la misma que te encuentres con un problema un poco grande, te va a tocar preguntar. Y es que es lo mejor que puedes hacer. Primero, porque a ti te va a venir bien para aprender, y segundo, porque así van a ver que tú tienes ganas. Cualquier empresa que entienda que tú por preguntar mucho no sabes, siendo un junior, están muy equivocados. Están, pero perfectamente equivocados. Porque al final y al cabo, eso es lo que se basa un junior. Preguntar, aprender, equivocarse y volver a aprender. Y séptima cosa y última, darme tiempo para mejorar y no medir el progreso de lo que he hablado de un día para otro. Al final y al cabo,
no vas a mejorar de la noche a la mañana. Por eso, a la típica pregunta de ¿soy suficiente para ser programador? Realmente te vas a dar cuenta que nunca vas a tener una respuesta definitiva. Es como, yo ya he dejado de ser junior y he pasado a ser middle. Sí, muchas veces esa sensación, ¿vale? Sensaciones. Pero no tienes, por decirlo de manera, una respuesta definitiva porque siempre falta algo por aprender, ¿vale? Ya habrá otra tecnología, otra arquitectura, otra persona mejor, que sea mejor que tú en la parte de base de datos y que tú a lo mejor seas mejor en la parte de APIs. Al final y al cabo, tú lo que tienes que hacerte es otra pregunta, es decir, ¿soy mejor programador que hace 4 meses, hace 6 meses, hace un año? Al final y al cabo, yo personalmente no quiero saberlo todo, única y exclusivamente me preocupo en quiero ser mejor programador que hace 6 meses. Porque si no, te vas a volver loco. Y más ahora, cómo está el mundo laboral y la inteligencia artificial. Por todo esto que hemos hablado del síndrome del impostor, pensamos muchas veces que, y aún así, muchas veces siento que no es suficiente, que no soy suficiente y que me estoy quedando atrás. Espero que os haya gustado y ya me diréis en los comentarios qué pensáis vosotros sobre el síndrome del impostor, el mercado laboral de los juniors y un poco sobre la inteligencia artificial. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo y un saludo, chicos. Adiós.